Cuando me preguntan por qué un documental sobre la masturbación, pienso, todo empezó como una broma. Nos reímos de la masturbación como nos reímos cuando alguien se resbala con un plátano. Nos reímos porque nos hace sentirnos cómodos. ¿Por qué resulta tan difícil hablar de algo que casi todo el mundo practica? Entre el 80 y el 90% de los hombres se masturba y entre el 65 y el 70% de las mujeres. El resto miente. ¿De qué vamos a hablar entonces? Masturbación, 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 masturbación. Estrangular al pollo. Tumbar al mono. Doble clic con el ratón. Eyectar. Acariciar al conejo. Darle a la zambomba. Combate entre mano y glande, me gusta. Lo llaman autoabuso. No me fastidies. Cascársela. Es masturbación la palabra. He estado obsesionado con la masturbación hasta donde alcanzan mis recuerdos. Tuve mi primera experiencia con 5 años. Estaba jugando a los médicos con unas niñas y les enseñé cómo lo hacía yo, pero no pude averiguar cómo lo hacían ellas. Los genitales masculinos están a la vista, no se pasan por alto. La mujer nace con una vulva y es interna. Así que a nosotras darnos cuenta de qué va la cosa nos cuesta un poco más. El clítoris es el único órgano del cuerpo diseñado exclusivamente para el propio placer y para la mayoría de las mujeres es su mejor amigo, no hay duda. Ducky Doolittle, por cierto, dijo una vez: el clítoris es el centro del puto universo. Casi todas las mujeres pueden tener un orgasmo por medio del clítoris y solo el 24% puede conseguirlo únicamente con la penetración. La mujer tiene muchas más terminaciones nerviosas y más concentradas. Normalmente los hombres tienen entre 4 y 5.000 terminaciones nerviosas. Las mujeres tienen 8.000 en el clítoris. Hay una gran diferencia a nivel sensorial. Todas conocemos el tema de los pantalones superajustados, de sentarse en una lavadora, de montar en pony y lo excitante que es. Habla con las mujeres y pregúntales si se masturbaban de pequeñas. Dirán: Dios mío, yo también me masturbé así con un montón de cosas. Es una maravilla ser chica. El clítoris manda en el mundo de la sexualidad femenina. Y un aplauso también para el pene. En la escuela católica nunca me enseñaron nada sobre la masturbación y el sexo, solo sobre la lujuria y el pecado. No existe ninguna circunstancia bajo la cual podamos aprobar la masturbación. Lo llamamos un absoluto moral. Estaba en clase de religión cuando descubrí un agujero en el bolsillo del pantalón que me permitía tocarme el pene sin que nadie lo supiera. Eran sentimientos de culpa mezclados con sensaciones placenteras, pero no podía resistirme. Las buenas sensaciones superaban a las malas. ¿Qué dicen otras religiones acerca de la masturbación? ¿También la consideran un pecado? No, la masturbación no es un pecado. La masturbación se ha indicado como una desviación. Si Dios no quisiera que nos masturbáramos, habría hecho nuestros brazos más cortos. Es un pecado porque es un abuso de lo que debería ser el sexo. Desde una perspectiva budista, la cuestión de la masturbación tiene que ver con cuál es nuestra intención. ¿Nos acerca la masturbación a la realidad? Observa la naturaleza del deseo y comprueba si realmente te trae la felicidad que anhelas o no. Según el Corán y las palabras del profeta Mahoma,
La masturbación está catalogada como una desviación menor, porque la persona no está dañando a nadie más. En este caso, según las leyes del Corán, ha elegido un mal menor. El principio del mal menor no se aplica aquí. En la tradición judía no está tan claro. La masturbación no figura entre los mandamientos negativos, pero erróneamente la gente cree que en la Torá se condena la masturbación, y eso no es exacto. No se menciona "no te masturbarás". Sencillamente no tiene sentido. ¿De dónde proviene? De una historia de la Torá en el Génesis sobre un hombre llamado Onán. El hermano de Onán murió y Dios le ordenó que se casara con su esposa. No quería tener hijos, porque no serían sus hijos. Y entonces decide Dará marcha atrás y se retirará antes de eyacular. derramar su semen. Lo que hizo fue eyacular no dentro de la mujer, sino a un lado, algo similar a cuando se eyacula en una masturbación. Y de alguna manera eso se transformó en la masturbación es un pecado. Es un tema controvertido. Llaman onanismo a la masturbación. Es inexacto. Si Dios hizo el sexo como forma única de procreación, ¿a qué temen todos esos religiosos? El miedo es que si nos masturbamos, sustituiremos el coito y el contacto por la masturbación. Así que tuvieron que crear todas esas mitologías sobre los horribles peligros de la masturbación. Se enseña que es un pecado en el judaísmo, el islam o cualquier otra religión. El sentimiento de culpa es muy intenso. Siempre está mal. Mi educación católica influyó en la vergüenza y la culpa que siento con la masturbación, incluso hoy. El verano anterior a mi entrada en el instituto me llamaban pajillero, acusándome de que me masturbaba. Te rumoreaba que era un pervertido. Me sentía como Hester Prynne, de la letra escarlata, pero con una gran M. Hubo dos acontecimientos dramáticos que influyeron en mis ideas sobre la masturbación. El primero tuvo lugar en 1991. Cada año una gran actuación musical abre esta entrega de premios. Ese año en concreto lo hizo la masturbación. Damas y caballeros, MTV se enorgullece de presentar... ¿Habéis oído algún chiste bueno? Paul Rubens es el paradigma de la aguda antipatía de nuestra cultura hacia la masturbación. ¿Habéis oído algún chiste bueno? Things you wouldn't understand. Things you couldn't understand. Things you shouldn't understand. El 26 de julio de 1991, Paul Rubens estaba, según todos los informes, en Sarasota, Florida, de visita en casa de sus padres. Tenía el pelo largo y barba. No se parecía a Pee-wee. La serie Pee-wee's Playhouse acababa de terminar oficialmente. En cualquier caso, está en un cine porno, en una sesión triple, cuando entra la policía. ¿Qué hace la gente en esas salas? Está en un cine para adultos tocándose. ¿Debería hacerlo en otro lugar? No están esos sitios para eso. Si los medios no hubieran hecho un circo de ello, nadie se habría enterado. Tras su arresto y la difusión de sus fotografías, su carrera quedó básicamente arruinada. Si Internet hubiera sido tan popular como ahora, habría sido un fenómeno viral. Por supuesto, la cuestión era nuestra antipatía hacia la masturbación, pero más importante aún, nuestro terror en lo tocante a la sexualidad infantil. La gente se lo tomó realmente en serio, como si fuera algo vergonzoso y ridículo. Nadie quiso financiar los productos de Pee-wee, perdió a sus patrocinadores, todo porque se había hecho una paja. Se estableció una conexión, se trazó una línea entre la masturbación como pecado sexual, entre comillas, y el hecho de que interactuara con niños, que fuera un icono para los niños. Una fantástica oportunidad para enseñarles a los niños algo que se debería considerar saludable.
Yo lo considero uno de los primeros ejemplos del sensacionalismo en torno a la sexualidad de las personas famosas. Los medios de comunicación tienen una visión tan desajustada de la masturbación como el público en general. Con todas las guerras, los disturbios políticos, las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en el mundo constantemente, sorprenden a un famoso masturbándose en un cine porno público. ¿Y ese es el gran titular? Es lamentable que el personaje quede empañado por un incidente así. Si estás presentando un programa infantil en televisión y te pillan masturbándote en un cine, te puedes despedir del programa. Perdimos a un personaje infantil muy querido. A Pee Wee Herman. El segundo acontecimiento tuvo lugar en 1994. Fue el despido de Jocelyn Elders, directora general de Salud Pública, por apoyar la enseñanza de la masturbación en los colegios. La obligó a dimitir el presidente, que tomó la decisión ejecutiva de jugar a esconder el puro con su becaria. Esto es Estados Unidos. No se puede hablar de sexo. Podemos practicarlo, pero no podemos hablar de ello. Good Vibrations puso en marcha el Mes Nacional de la Masturbación por el despido de la doctora Elders. Cuando en el Día Mundial del SIDA me preguntaron en la ONU si creía que deberíamos instruir a los niños sobre la masturbación, ya que eso reduciría los embarazos no deseados y enfermedades, mi respuesta fue sí. Y de golpe, la primera mujer afroamericana directora general de salud pública que ha tenido el país es destituida por decir algo sensato. Y en lo tocante a la masturbación, creo que forma parte de la sexualidad humana y es algo que quizá debería enseñarse. Fue despedida porque Clinton pensó que iba a perder a parte de sus votantes. Una persona con profundas convicciones dedicada a la salud infantil, a la reducción de los embarazos de adolescentes y a la lucha contra el SIDA. Pero tenemos posiciones diferentes. De los peores momentos en la historia de nuestro país. Lo digo con conocimiento de causa. Solo demuestra la mentalidad retrógrada de algunos de los imbéciles que dirigen nuestro país. Fue un ejemplo paradigmático de la fobia que hay en Estados Unidos a la sexualidad. Tenemos más infecciones de transmisión sexual, más embarazos de adolescentes y una incidencia de la enfermedad del VIH mayor que en el Sáhara subsahariana. Y el hecho de que no podamos tener ninguna clase de debate público sobre educación sexual en este país es muy preocupante. Parece extraño que no enseñemos a los niños una forma perfectamente segura de tener sexo como es la masturbación. Porque tememos que si les hablamos de ello, lo hagan. No hay nadie a quien admire más por esa postura positiva en cuanto a la enseñanza de la masturbación en las escuelas públicas. Yo no era la directora general de Salud Pública del presidente, no lo era tampoco del Congreso. Era la directora general de Salud Pública de la ciudadanía e iba a hacer lo que consideraba que era lo correcto para la mayoría de la gente de este país. El despido de la directora general de Salud Pública y la hipocresía del presidente Clinton y su incapacidad para respaldarla me enfurecieron. ¿Qué tiene de malo la educación sobre la masturbación? El plan de estudios de mi colegio ha sido el mismo durante los últimos, 25 años. Es un plan basado en la abstinencia. En mi opinión, está muy anticuado. La masturbación es algo natural y normal, pero la gente intenta ignorarlo y evitarlo. Dicen, no hablemos de sexo con los adolescentes. Podríamos darles ideas. Les voy a dar una pista. La madre naturaleza os ha ganado la partida. Hay una cobertura muy limitada sobre la masturbación. No hay ningún tipo de educación. En nuestro plan de estudios no se habla de ello. Quedó zanjado con el intento de nuestra directora de salud pública. Podemos hablar de abstinencia o cómo evitar embarazos o infecciones de transmisión sexual, pero no podemos hablar sobre placer. Vivimos en una cultura muy contraria al placer, sobre todo al sexual. Tenemos una agenda política que está llevando la educación sexual a un estado muy perjudicial para los jóvenes.
Es un mal momento para la educación sexual en Estados Unidos. La masturbación se sigue enseñando como algo anormal e inapropiado. Se llama abstinencia solo antes del matrimonio. Está en gran parte financiada por el gobierno federal y predica y enseña mensajes morales y no información precisa, segura y sensible. La Biblia dice que tener pensamientos lujuriosos es cometer adulterio en tu corazón. Y sin lujuria no te puedes masturbar. ¿Sigue pensando que la masturbación está mal? No entremos ahí. ¿Por qué? ¿Usted entró? ¿Es usted el entrevistador que está a favor de la masturbación? Sí, ¿por qué no? Sí. El problema es que hay una voluntad política de no hablar de sexo. Lo único que se dice es que hay que esperar a estar casado y punto. No creo que ninguna persona inteligente piense que si se menciona la masturbación a los niños, estos vayan a salir corriendo a la calle a masturbarse. Eso mismo pensaba yo, hasta que descubrí que en Fremont, California, un grupo de padres se reunía con la esperanza de que un libro de educación sexual se eliminara del plan de estudios. El distrito escolar proyecta utilizar un nuevo libro para enseñar educación sexual, pero algunos dicen que es demasiado gráfico. La educación sexual comienza en casa. Los niños aprenden observando a sus padres, son su modelo a seguir. Si son recatados y conservadores y no hablan de ello, los niños se sentirán culpables respecto a sus funciones corporales normales. Un alumno me dio un papelito en donde me preguntaba, si te masturbas demasiado, ¿puedes coger herpes? ¿Cómo puede mi hijo pensar que eso te puede dar placer? Ni siquiera debería saber qué tiene ahí abajo. Hacen que sientan vergüenza por masturbarse o se les inculca que es peligroso. I have an announcement to make. We have discovered why there are so many unexplained deaths in the world. Each time a man masturbates, another man dies. So from now on, masturbation is illegal. No descargar nuestros miedos en el niño es el primer paso para no lisiar emocionalmente a los pequeños. La perspectiva más saludable que puede adoptar un progenitor es asumir que su hijo es un ser sexual y que no debemos reprimirlo. No creo que sea nuestro cometido animar a nuestros hijos a ser reprimidos sexuales. Tenemos que dejarles desarrollarse y crecer. A los niños no se les debería castigar, ni negarse a responderles si hacen una pregunta sexual. Si lo hacemos, ¿a quién irán a preguntar? A cualquier persona menos a nosotros el resto de su vida. Tenemos que ser honestos, tenemos que educarlos y tenemos que enseñarles a ser responsables. Y no se puede ser responsable si no se sabe serlo. Me gradué en 1996. Ese año se estrenó El escándalo de Larry Flynt. La película parecía hablar en contra de las actitudes represivas de los años 90, con la condena al ostracismo de Paul Rubens y el despido de Jocelyn Elders. Contaba la batalla de Larry Flynt contra la represión sexual. We live in a free country. But there is a price for that freedom, which is that sometimes we have to tolerate things that we don't necessarily like. Gané un juicio por decisión unánime en 1988. Es una pena que no oiga hablar de muchos otros casos relacionados con la sexualidad humana. Mis padres nunca me hablaron acerca de la masturbación. Hay gente que se opone a la masturbación, no saben de lo que hablan. Y en segundo lugar, no saben lo que se pierden. Un hombre se acercó a mí con uno de mis libros, alargó la mano y me dijo, señor Flynt, solo quiero darle las gracias por ayudarme a pasar la pubertad. Y lo que realmente me estaba diciendo es que había pasado mucho tiempo masturbándose con el Hustler a lo largo de los años. Go back in that room where you are free to think whatever you want to think about Larry Flynt and Hustler Magazine. Ooh, Hustler Magazine. La revista Hustler es la revista más leída con una sola mano. En muchos sentidos estoy contribuyendo al desarrollo de la sexualidad y dándoles una salida. Por eso Hustler es tan importante y una herramienta tan fantástica para usar cuando te masturbas. Para mí, Larry Flynt era un revolucionario, dispuesto a luchar contra la historia de la represión sexual, una historia que parecía contradecir nuestros instintos naturales. La historia de la masturbación se remonta a la creación del hombre.
Aparecía en los jeroglíficos egipcios con anterioridad al año 1500 a.C. Los griegos y los romanos hablan de ello, pero lo hacen básicamente en tono de broma, al estilo del humor típico estadounidense. Posteriormente, alrededor de 1712, se publicó un libro muy peculiar titulado Onania. El autor era un hombre llamado John Marten. El libro expone las consecuencias de la masturbación. Todos los que estaban enfermos lo hacían, y tal vez era la causa de la enfermedad. Si te masturbas, sufrirás horribles efectos. Provoca locura, te quedarás ciego, agotarás la fuerza vital de tu cuerpo. Es como un artículo que podríamos escribir hoy sobre el crack. Es el crack de cocaína del sexo. Hubo un buen número de médicos victorianos que recomendaban instrumentos para evitar la masturbación, anillos con clavos para el pene o calzones electrificados que hacían sonar una alarma ante los primeros signos de una erección. Sylvester Graham y John Kellogg eran unos tipos peculiares. Kellogg y Graham eran partidarios de las dietas sanas y de un estilo de vida saludable que incluía sexo solo una vez al mes si era necesario hacerlo. Ellos creían que la actividad sexual deterioraba realmente nuestra salud. De manera que si pierdes semen, estás agotando tu cuerpo y por tanto abriendo la posibilidad a una enfermedad grave o a la muerte. El semen era un extraño, preciado y refinado fluido que requería 1 litro de sangre para generar 30 mililitros de esperma. Graham fabricaba las galletas Graham y Kellogg fabricaba los cornflakes. No los actuales, que tienen demasiado azúcar y harina refinada. Ellos no aprobarían la forma en que se comercializan hoy sus productos. Sus alimentos tenían un sabor muy suave porque pensaban que eso ayudaría a frenar el apetito sexual. Kellogg fue aún más lejos y practicó al menos una clitoridectomía a una joven cuyos padres pensaron que si no le extirpaban el clítoris, destruiría a su familia y sus hermanos creerían que estaba bien masturbarse. Histeria en el siglo XIX lo abarcaba todo. Si una mujer se mostraba extremadamente locuaz o irritable, eso se relacionaba con la histeria. Se asociaba al histerón, el útero, vinculado con el sistema reproductivo. Las mujeres acudían a sus médicos y estos trataban la histeria estimulando manualmente sus vulvas para provocar la liberación de la histeria, es decir, con el orgasmo. Ese tipo particular de masaje no se consideraba sexual y el paroxismo resultante, es decir, el orgasmo, no se consideraba sexo. Según cuenta la historia, las manos de los médicos estaban exhaustas de masturbar a las mujeres. Y fue por entonces cuando desarrollaron el primer vibrador a vapor, un aparato enorme. Acudían a la consulta, que costaba unos $200 a finales del siglo XIX, lo cual era mucho dinero, y se sometían a una sesión. Se les aplicaba unas vibraciones hasta que se corrían y esencialmente se curaban de su histeria. Esa es una historia muy interesante, porque los médicos lo estuvieron haciendo durante décadas, hasta la llegada del vibrador eléctrico. Una vez que se electrificaron y fueron más pequeños, las mujeres se dieron cuenta de que ya no tenían que pagar a sus médicos. Con el tiempo, los vibradores se convirtieron en el quinto aparato doméstico en ser electrificado, detrás de la tostadora, la máquina de coser, la tetera. Se encontraban en los catálogos de Sears Roebuck, en las revistas de manualidades. Posteriormente, en la década de 1920, apareció el primer vibrador en una película adultos, y todos los anuncios de vibradores fueron rápidamente eliminados de las revistas. Incluso algunos de nuestros pensadores más revolucionarios tuvieron dificultades para aceptar la masturbación. Freud era bastante negativo con respecto a la masturbación. La consideraba una causa importante de neurosis. Pensaba que el acto sexual completo y normal, con la eyaculación en la vagina, era lo único completamente natural y saludable para hombres y mujeres. Pero Freud decía, la masturbación es una parte importante de la pubertad, tanto para los niños como para las niñas, pero ya adultos dejen de tener sexo con ustedes mismos. Empezaron a entender que su cuerpo no estaba hecho para aquello. Now there's a change in the weather.
Mi primera introducción a la sexualidad humana, y en concreto a la masturbación, fue el informe Kinsey. Para mí, Kinsey fue un pionero. Creo que fue la primera persona que analizó el comportamiento sexual en Estados Unidos. Llevó la sexualidad a los medios de comunicación y pienso que su aportación es incalculable. Creo que es muy importante comprender que cuando Alfred Kinsey estudió el comportamiento sexual, la masturbación se consideraba una práctica sexual singular, inapropiada e insana. Kinsey fue la primera persona que salió a preguntar al ciudadano medio, hombre o mujer, sobre estas cuestiones. Sacó ese tabú del armario y normalizó ese tipo de comportamientos entre la población que ya los tenía, pero sintiéndose de alguna manera un poco sola. Kinsey es una figura clave en la liberalización de esos temas. Escribe sobre datos que dicen que más del 90% de los hombres se han masturbado en algún momento de su vida. Y a partir de ahí, las afirmaciones de los profesionales contra la masturbación sencillamente se derrumbaron. Lo que hizo fue aprobar la masturbación. Pasar de una forma peyorativa, basada en la vergüenza, de ver la masturbación como algo enfermo, escarnecedor, sucio, malo e incorrecto, a convertirlo en una salida sexual saludable para expresarse. La liberación ya está aquí. Ningún ámbito de la cultura dominada por los hombres se salva. Igualdad de derechos para las mujeres. Animar a las mujeres a aprender a masturbarse es animar a las mujeres a ser seres humanos, dueños de sí mismos, a sentirse con derecho a participar en la sociedad de maneras que antes tal vez no contemplaban. Betty Dodson dio un paso más. Mirad, esta es la base de la sexualidad femenina. Es una forma de expresar nuestra sexualidad. Todo lo demás es accesorio. Dodson inventó la masturbación. Antes de Dodson no existía. Gracias por estar aquí para ver a una anciana que se masturba, por el amor de Dios. Hice público que me masturbaba. Fui una de las primeras mujeres que habló abiertamente de su gusto por la masturbación y de su importancia. Reunía a grupos de mujeres que se masturbaban juntas. Para algunas mujeres fue increíblemente liberador. Era como, sí, esto es algo mío, algo que puedo hacer y luego compartirlo en un círculo de mujeres. Betty supo reconocer lo que la masturbación significaba para las mujeres, su propia capacidad para sentirse satisfechas sexualmente, pero también lo que suponía en sus relaciones y las elecciones que podían hacer. No espero que me digan gracias por enseñarme a masturbarme, sino gracias por liberarme, por darme una maravillosa vida sexual con mi marido. La masturbación es una parte saludable de la vida sexual de todos, y Betty realmente lo dijo en voz alta y no dejó de decirlo nunca. Ha luchado durante 35 años. Soy una jodida pionera. Pese a estos grandes avances, en nuestra sórdida historia con la masturbación, la vergüenza y el miedo siguen afectándonos hoy en día. Se han escrito muchas canciones sobre la masturbación o haciendo referencia a ella mediante algún tipo de eufemismo. I love myself. I want you to love me. When I feel down, I want you above me. I search myself. Nunca me propuse escribir una canción sobre la masturbación. Creo que parte del atractivo de la canción Me toco a mí misma es que habla abiertamente sobre algo que está reprimido en nuestra sociedad. Si quieres escuchar una canción de amor, hay cientos, miles de ellas disponibles. Pero si quieres una canción sobre la masturbación, no hay mucho donde elegir. Soy Keith, el vocalista principal de una banda llamada Circle Jerks. Encontramos ese nombre, paja colectiva, en el diccionario de argot americano. No solo pensamos que era divertido, sino que, como los Beatles, podía ser un nombre muy pegadizo. En lugar de Come Together sería
Yo nunca he participado en una paja colectiva, pero nos hemos metido en aguas pantanosas por culpa del nombre, sobre todo en la zona conocida como el cinturón bíblico. Es interesante ver nuestras actitudes ambivalentes sobre la masturbación en el cine y la televisión. Creo que casi todas las secuencias de masturbación en el cine se han mostrado como algo grotesco, como algo tabú. En El Exorcista, Linda Blair es poseída por el diablo metiéndose un crucifijo en la vagina. Es impactante. O se muestra como algo impactante o se toma a guasa. La película American Pie coge el icono, el pastel americano, y se lo folla. Me pregunto si American Pie habría sido tan popular sin la secuencia de la masturbación. Copular con un pastel es algo bastante extraño. Ya el título hace referencia al pastel, se convierte en un elemento central. A la gente le encanta ese tipo de secuencias. Se reconoce que todos nos masturbamos. Pero lleva aparejado un cierto grado de vergüenza. Es como si te pillaran en un momento extremadamente personal. Uno de los mejores ejemplos es la película titulada Aquel excitante curso. Todo el mundo recuerda la secuencia en la que Phoebe Cates sale de la piscina a cámara lenta con la música de fondo. Y la secuencia en la que Judge Reinhold se está masturbando y le pillan infraganti. Esa secuencia trata más de la ansiedad que del placer. La mayoría de la gente aprende a masturbarse muy rápido porque temen que los pillen infraganti. Nos devuelve a esa época preadolescente en la que sentíamos que podían burlarse de nosotros por casi cualquier cosa. No me gusta que la gente me vea haciéndolo. Por desgracia, tuve que hacerlo en la secuencia de una película. En La verdad sobre perros y gatos, tenía que masturbarme mientras hablaba por teléfono. Esa secuencia me avergonzó por completo. ¿Quién demonios quiere masturbarse delante de unas cámaras y un equipo entero de rodaje y que luego el público lo vea? Me sentía mortificada. Tuve que tomarme unos chupitos de tequila antes. Otro caso que me viene a la mente es el de American Beauty. Si no te han pillado, seguro que has tenido miedo de que te pillaran. Es extraño. En el cine la mayoría de las veces la masturbación se retrata como algo que no deberíamos hacer. Es súper desagradable. ¿Cuando leíste el guión se te cayó el alma a los pies? Fue casi como la experiencia de ver la película con mis padres sentados a mi lado. Algo pasa con Mary es una de esas comedias únicas con una visión pragmática sobre la masturbación. Hay que sacar eso de tu sistema antes de una cita para tener la cabeza despejada y no sentir tanta presión de echar un polvo. La forma en que se aborda sigue siendo humillante. Aunque tiene un propósito práctico. La televisión también aborda el tema con una especie de visión tabú, como el famoso episodio de Seinfeld y el concurso sobre quién puede aguantar más tiempo sin masturbarse. That again. Oh, give me a break. Right. You don't think I can? No chance. Care to make it interesting? Y nos reímos, aunque nos cuesta hablar del tema en público. Pero es una visión saludable. Todos admiten que se masturban. El sexo y la forma de abordar la masturbación cambió con Sexo en Nueva York. And totally wiped out. Echa polvo en el argot de Charlotte era, voy a pasar la noche con mi vibrador. Hasta que sus amigas intervienen. Es muy divertido pensar que se vuelve adicta a su vibrador y a la masturbación. Independientemente del humor y la vergüenza con que se aborda el tema, que la gente se excite ha sido siempre un gran negocio. Hay dos industrias que ganan miles de millones de dólares con la masturbación: la pornografía y la industria de los juguetes sexuales. No creo que la masturbación venda nada, pero el sexo sí. Claro que el sexo vende, pero la masturbación también. La gente se gasta entre 5.000 y 13.000 millones de dólares al año en material pornográfico.
La masturbación es un pingüe negocio, pero no se suele hablar de ello en las conversaciones educadas. Estamos en la exposición para adultos de Las Vegas. Hay tetas, pollas, culos, de todo. Es con lo que te masturbas, lo sé. Sin la masturbación, la industria del porno sería diferente. El porno, tal y como lo conocemos en los últimos 35 años, ha sido un medio hecho por y para los hombres. A muchos hombres les encanta ver a las chicas masturbarse. Hay películas para adultos con secuencias en que las chicas simplemente se masturban una tras otra. Al menos la mitad de la audiencia son hombres que lo usan con fines masturbatorios. La masturbación es una actividad rampante en Internet. ¿Cuántos tipos se estarán masturbando delante de sus ordenadores ahora mismo mientras hablamos? Hay para todos los gustos. Tengo 2 películas porno favoritas, Breast Side Story and Fuck My Aching Tits. Si quieres ver a mujeres ligeras de ropa saltando en un trampolín mientras sus tetas se balancean, tenemos esa película para ti. Si quieres ver a un grupo de hombres masturbándose en círculo, también. Llevo unos 25 años en el negocio de la venta de consoladores y juguetes sexuales. En el mundo, los juguetes sexuales suponen entre 1.500 y 2.000 millones de dólares de ingresos. Existe una gran demanda de productos sensuales de calidad. Y como podéis ver, ahora hay una enorme gama de vibradores diferentes entre los que elegir. Esto se vende como un juego de lanzamiento de anillos. Me gusta el conejo vibrador que se mueve así. Está muy bien, pero... he perdido el hilo. Estoy como el vibrador dando vueltas. Los juguetes sexuales actuales son muy gráficos. Muchos tienen un aspecto terrible. Quería que el nuestro estuviera camuflado como si fuera una herramienta. Parece una linterna, así que nos llama la atención. Si alguien lo ve, no sabe lo que es. Este es de color moca. A este lo llamamos Minimate. Y este es el indefinido. Hucha de cerdito. La mano sigue siendo el mejor método. Éxito permanente garantizado. Pese al impulso económico que genera esta industria, me sorprendió descubrir que en el estado de Alabama la venta de juguetes sexuales es ilegal. ¿Tienen los estadounidenses derecho a la vida, a la libertad y a los juguetes sexuales? No, ha dictaminado un tribunal federal en Alabama con respecto a estos últimos. Soy Sherry Williams y hace 15 años, con 28, decidí que Huntsville necesitaba una tienda en la que las mujeres y las parejas pudieran comprar juguetes sexuales. En 1998, una periodista me explicó que acababan de aprobar una ley que prohibía la venta de juguetes para adultos en el estado de Alabama. La pena por infringir la ley incluye una multa de hasta $10.000 y 1 año de prisión. Sherry Williams es la propietaria de Placeres, donde se vende de todo. No puedo creer que nuestros políticos se sienten en el Congreso a legislar si alguien en Alabama tiene derecho a tener sexo con un juguete inofensivo. En Alabama, la ley prohíbe la venta de vibradores. Sherry Williams, propietaria de las tiendas Placeres en Decatur y en Huntsville, ha presentado una demanda para intentar anular la ley. Las mujeres claman por más formas de obtener placer. Algunos hombres de la vieja escuela alucinan ante la idea de que su mujer se excite con un vibrador. Los hombres prohíben los juguetes diseñados para ayudar a las mujeres a alcanzar el orgasmo. Las autoridades se han gastado más de $1.200.000 del dinero de los contribuyentes para mantener la prohibición de los juguetes para adultos. Hemos luchado durante 9 años y medio, pero hemos perdido. Cada día que abro las puertas de mis tiendas, estoy infringiendo la ley. Pero como he dicho, pienso seguir vendiéndolos, digan lo que digan. ¿El miedo a esos juguetes es el resultado de la obsesión de nuestros medios por la adicción al sexo? El actor David Duchovny se ha sometido a rehabilitación por ello. ¿Se trata de una verdadera adicción? La adicción al sexo no existe. Son compulsiones sexuales, no adicción. No estás bebiendo nada, no estás esnifando nada. La gente tiene comportamientos sexuales compulsivos para aliviar su ansiedad. Christie Brinkley acusó a su exmarido Peter Cook de gastar miles de dólares en porno en Internet. Ella no se lo merecía. Todavía la quiero y me preocupo por ella. Lo siento mucho. Permítanme que reitere a mi esposa lo mucho que lamento haberlo hecho. La gente puede ser adicta a la masturbación igual que al sexo entre 2 personas. Con todo el revuelo que provoca la adicción al sexo, uno se pregunta cuánto placer se considera demasiado.
La masturbación, como cualquier otra cosa, puede hacerse en exceso. Más de una vez al día preocuparía a la mayoría de los terapeutas sexuales. No es tanto una cuestión de frecuencia, sino de hasta qué punto se interpone en la vida de cada uno. La alerta sería cuando se piensa en el sexo todo el tiempo. Si pierdes peso, no comes. Si llamas al trabajo. Sí, es una fuente de vergüenza. Si vas al aseo del trabajo y te masturbas 100 veces al día. O si piensas en el sexo y no poder pensar en nada más. Si es tan obsesivo que se convierte en algo que lo consume todo. Lo que necesitan es tomar un antidepresivo que atenúe ese impulso sexual. No estoy de acuerdo. Los antidepresivos matan el deseo sexual. Antes te recetaban Paxil y había dispositivos antimasturbación. Me llamo Joe Matt. Soy dibujante de cómics autobiográficos. Un tema recurrente es la masturbación y la adicción al porno. He publicado 2 libros, Pobre Cabrón y Consumido, centrado en la masturbación compulsiva y la adicción al porno. Quería ver si podía masturbarme 20 veces seguidas y tener 20 orgasmos seguidos. 20 veces al día es ir demasiado lejos. Soy un masturbador compulsivo. No tengo ninguna motivación para seguir haciéndolo, pero podría seguir después de un pequeño descanso. Con un descanso podría volver a hacerlo, normalmente muy pronto. No supone un gran problema. Tal vez el problema no sea cuánto nos masturbamos, sino con qué nos masturbamos. Brazilian fart porn in there. Oh, that's got it. Oh. ¿Qué es el SAD? El SAD es un término que acuñé y que se traduce por trastorno de déficit de atención sexual. En gran medida tiene que ver con el fácil acceso al porno en Internet, simplemente porque los hombres tienden a masturbarse en exceso. Me encanta masturbarme todo lo que puedo. Uno de los problemas que pueden ocurrir cuando un hombre se masturba contemplando pornografía en Internet es que puede llegar a perder el deseo por su pareja en la vida real. Creé la plataforma NoFap en 2011. La comercializo como un reto, algo que haces para abstenerte temporalmente del porno y la masturbación, o incluso del orgasmo, un esfuerzo por curar una disfunción sexual. El movimiento ha crecido tanto que ha salido en revistas como New York Magazine o Business Insider. Eso demuestra hasta qué punto se trata de un problema subyacente para muchas personas. Me pregunto si gran parte de nuestro miedo a la masturbación proviene del miedo a nuestros propios impulsos sexuales incontrolables. ¡Alerta! Hay una plaga que infecta a nuestra nación. Los síntomas pueden incluir ceguera, debilidad, locura o, lo que es peor, palmas peludas. ¡Frenesí masturbatorio! Servicio público patrocinado por antagonistas a los lascivos masturbadores. Separó su cráneo del cuerpo y se masturbó frente a él. Cuando hablamos de la masturbación, sabemos que existe un grupo de asesinos en serie que da rienda suelta a sus fantasías sexuales. En el libro Homicidio sexual, patrones y móviles, agentes del FBI especialmente entrenados examinaron los rasgos de infancia de 36 asesinos en serie. Aunque algunos comportamientos son perturbadores, incluyendo la crueldad con niños y animales, convulsiones y automutilación, los 3 indicadores reportados con mayor frecuencia son ensoñación, aislamiento y masturbación compulsiva. Fotografiaba a las personas que asesinaba y se masturbaba por todas partes. Este es Jeffrey Dahmer. Para algunos, la masturbación es una puerta de entrada para traspasar los límites. Las preocupaciones de la masturbación van más allá de lo psicológico. La masturbación no causa ceguera. No hace que nos crezca el pelo en las manos. Y sabemos que estamos teniendo sexo con alguien a quien amamos. Es muy saludable, mejora la piel, te relaja para dormir y ayuda a las mujeres a aliviar el síndrome premenstrual. Si no nos masturbamos, sufrimos y podemos causarnos daño a nosotros mismos. Saludable y perjudicial, puede ser ambas cosas. El 70% de las personas que se abstienen de masturbarse dicen tener un mayor nivel de energía, rinden más en el trabajo y son capaces de hacer ejercicio más a menudo. No lo sé, a lo mejor es un efecto placebo, pero no voy a desistir porque ayuda a la gente. La masturbación puede ser psicológica y físicamente beneficiosa, y creo que puede servir como sustituto de una pareja sexual. Los estudios que relacionan la masturbación con el cáncer de próstata han tenido resultados científicos opuestos.
Un colega llamado Spring Cooper y yo escribimos un artículo para el sitio web La Conversación, en el que destacamos los beneficios de la masturbación para la salud. El estudio en el que nos centramos analizó a unos 30.000 hombres y se publicó en la revista de la Asociación Médica Estadounidense. Y lo que concluyeron fue que cuando los hombres se masturban, eliminan los agentes causantes del cáncer en su cuerpo y se reduce el riesgo de padecer cáncer de próstata. Por eso me sorprendió un estudio de 2009 que indicaba que los hombres de entre 20 y 30 años que se masturbaban con frecuencia tenían más probabilidades de desarrollar cáncer de próstata. ¿Debería incluir una advertencia de las autoridades sanitarias? Pero ya aparecía una exdirectora general de salud pública. Los estudios sobre la próstata me hicieron ver que la masturbación podía ser cuestión de vida o muerte, y se hizo más evidente en Acción de Gracias en 2013. Una familia de San Diego declaró que un vídeo tomado a su hijo en los aseos del colegio se volvió viral. Dicen que le hicieron tanto bullying por ese vídeo que el chico se quitó la vida. Matthew Burdett, ex Boy Scout y estudiante de primer año de secundaria, se suicidó después de que un vídeo publicado por otro estudiante mostrara a Matthew supuestamente masturbándose en un retrete de la escuela. El vídeo grabado en la escuela llevó a un intenso acoso escolar. Lo etiquetamos como ciberacoso, como un vídeo vergonzoso, porque tenemos miedo de analizar el tema en profundidad. Semanas de constante acoso. Los titulares de 3 grandes periódicos no mencionaron lo que estaba haciendo en el retrete. ¿Le hicieron bullying? Tras 2 semanas de acoso. Es una lástima que los niños sientan tanta culpa y humillación en torno a la masturbación. Mucho se debe a la incomodidad de los adultos al hablar del tema. Los niños son muy perceptivos. Si un adulto se siente incómodo y considera que masturbarse está mal, el niño sentirá lo mismo, lo interiorizará. Y así es como se sigue perpetuando a través de las generaciones. La historia de Matthew me trajo a la memoria recuerdos dolorosos de mi infancia, cuando se burlaron de mí por admitir que me masturbaba. Entonces era más fácil de sobrellevar. No existía Internet para exponer tus vulnerabilidades al mundo. Los años que pasé haciendo este documental me enseñaron mucho sobre mí mismo. A veces pensaba si las preguntas que estaba respondiendo solo conducían a más preguntas. Y es que la masturbación toca nuestros sentimientos más profundos y personales, nuestras fantasías y placeres, nuestras esperanzas y sueños, nuestras inseguridades y miedos, nuestro deseo de ser amados y, sobre todo, nuestra necesidad de amarnos a nosotros mismos. Pero si seguimos transmitiendo nuestra vergüenza a las generaciones futuras, el suicidio de Burdett no será el último. Amplificará la tecnología nuestro sentimiento de culpa, lo cual dará lugar a más muertes, o acabarán evolucionando nuestras actitudes. A menudo me pregunto, ¿cuál es el futuro de la masturbación? Creo que el futuro de la masturbación es realmente apasionante. Ha llegado para quedarse, al igual que el sexo. En el futuro los médicos deberían recomendar algún tipo de prescripción para la masturbación. As part of your treatment, I'm going to ask that you masturbate 5 times a week. Es algo en lo que podemos coincidir. Espero que su futuro sea menos vergonzoso. La tecnología ayudará a las personas a sentirse más cerca de los demás y de su propia sexualidad. En la próxima evolución de Internet también habrá masturbación, estoy convencida. Internet y la masturbación seguirán yendo de la mano, por así decirlo, durante mucho tiempo. No creo que eso vaya a cambiar. El futuro de la masturbación en términos de tecnología da un poco de miedo. Probablemente tendremos robots masturbadores y placer a la carta. ¿Sexo con robots? Me muero de impaciencia. Espero que el futuro de la masturbación se convierta en un diálogo abierto, gracias a documentales como este. Espero que en el futuro se discuta más en los planes educativos, porque creo que hay muchos chavales confundidos. No creo que esté en peligro de extinción como los osos polares. Podría ser la respuesta a la paz mundial. La verdad es que no tengo muchas esperanzas de que cambie durante mi vida, pero con el tiempo habrá un cambio fundamental. Podría ayudar a unirnos culturalmente, tanto de forma literal como figurada. Podemos hacer que este mundo sea todo amor propio, porque si nos amáramos a nosotros mismos, podríamos salir de otras situaciones bastante complicadas.
El futuro de la masturbación será exactamente lo que es ahora, independientemente de lo que se quiera hacer con ello. El futuro es que está aquí para quedarse, tanto si lo aceptamos como si lo negamos o fingimos que no existe. Créeme, nunca van a acabar con ello. ¿Usted se masturba? ¿Qué? No puedo tener mis manos alejadas de mí. Por supuesto. Siempre que tengo oportunidad. Lo hago y lo seguiré haciendo. Yo inventé la masturbación. ¿Le gustaría saber si me masturbo? A veces lo hago. No. Sí. Sí, me masturbo. Me masturbo tan a menudo como puedo. De vez en cuando. Claro. De vez en cuando. Ya soy un poco viejo. Me masturbo al menos un par de veces a la semana y estoy orgulloso de ello. Es muy difícil masturbarse cuando andas siempre con un bebé a cuestas. Cada vez que puedo. Tengo que solucionarlo, pero en cuanto pueda lo haré. Todo lo posible. El 90% de los hombres se masturban y yo soy un hombre. Saque sus propias conclusiones. Sí, me masturbo. ¿Se masturba? Es una pregunta tonta. Eso es asqueroso. Estoy escandalizada con usted, jovencito. Viene a mi casa, yo que soy una mujer madura, y me pregunta si me masturbo, le doy un puto sobresaliente. No creo que haya necesidad de contarlo todo en la televisión, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuándo vas a mostrarte ante la cámara? Está bien, corta. Bien, pregúntame lo que quieras. ¿Te masturbas? He dicho todo lo que quería decir. Susie had a big problem that Johnny didn't know. She was horny and she wanted him inside her making love. But Johnny rarely wanted it. To her that was a crime. One day Susie told Johnny,